En 1999, el Real Madrid fue humillado en plena Champions League por el Bayern de Múnich. 2 partidos, 8 goles encajados y una sensación clarísima. El gigante español estaba muy por debajo, pero lo que nadie imaginaba es que aquello no era el final, era solo el inicio de una de las rivalidades más brutales en la historia del fútbol, porque desde entonces, cada enfrentamiento entre estos dos gigantes se convirtió en una guerra. Goleadas históricas, eliminaciones traumáticas, decisiones polémicas y remontadas imposibles. Fue el duelo que destruyó equipos y construyó leyendas. Y ahora, la pregunta es, ¿quién manda realmente en este enfrentamiento? El primer gran cruce entre Real Madrid y Bayern de Múnich en la Champions League no fue equilibrado, fue una demostración de poder absoluto del lado alemán. En la fase de grupos de la temporada 1999-2000, el Bayern ganó ambos partidos y dejó un mensaje contundente para toda Europa. En ese momento, estaba varios escalones por encima del gigante español. En el primer duelo, disputado en el Santiago Bernabéu, el Bayern se impuso por 4-2 con goles de Mehmet Scholl, Stefan Effenberg, Thorsten Fink y Paulo Sergio. Por parte del Real Madrid, marcaron Nicolás Anelka y Raúl. Más allá del resultado, lo impactante era la forma en la que el conjunto alemán controlaba el partido tanto en lo emocional como en lo táctico, resistiendo la presión del Bernabéu y castigando al Madrid con una eficacia casi fría. Pero lo peor estaba por venir. En el segundo enfrentamiento, ya en el Olympiastadion de Múnich, el Bayern volvió a arrasar 4-1 con goles de Scholl, Giovanni Elber y un doblete de Alexander Ziegler, mientras que Fernando Morientes anotó el único tanto del Real. Aquí la humillación fue aún más evidente, porque no se trataba de un tropiezo aislado ni de un accidente. Fueron 2 victorias contundentes, con 8 goles a favor en total, ante un Real Madrid que parecía completamente incapaz de manejar la intensidad, la organización y la frialdad de su rival. El Bayern presionaba, ganaba los duelos físicos, dominaba los espacios y explotaba cada error defensivo del Madrid como si supiera exactamente dónde hacer daño. En ese momento, la sensación era clara. Si había un favorito entre los dos, era el Bayern. Pero lo que nadie imaginaba es que esas 2 derrotas no cerrarían la historia, solo alimentarían la respuesta que el Real guardaba para el momento más importante. Meses después de aquella humillación en la fase de grupos, el Real Madrid tuvo la oportunidad perfecta para responder y lo hizo como un gigante. En la semifinal de la Champions 1999-2000, el destino volvió a cruzar a Bayern y Real, pero en un contexto completamente distinto. En el partido de ida, en el Santiago Bernabéu, el Madrid ganó 2-0 con un doblete de Nicolás Anelka, en una de sus mejores noches como merengue. A diferencia de los duelos anteriores, el equipo español salió más compacto, más agresivo y mucho más eficaz en las transiciones, neutralizando el poder físico del Bayern y atacando los espacios con inteligencia. En la vuelta, en Múnich, el Bayern ganó 2-1, con goles de Giovanni Elber y Jens Jeremies, mientras que Nicolás Anelka volvió a marcar para el Real en un tanto clave que prácticamente selló la clasificación. El global de 3-2 llevó al Real Madrid a la final, eliminando justamente al equipo que lo había arrollado meses antes. Ese enfrentamiento marcó el verdadero nacimiento de la rivalidad. Ya no era un dominio unilateral, sino un intercambio directo de golpes entre gigantes. El Real no solo se vengó, lo hizo en el momento más importante, abriendo el camino hacia su 8ª Champions League. Y quedó claro, contra el Real Madrid ninguna ventaja previa garantiza nada. Si en 2000 el Real Madrid tuvo la última palabra, en 2001 fue el Bayern de Múnich quien respondió y con una frialdad absoluta. Una vez más frente a frente en semifinales de Champions, el Bayern llegó con un plan muy claro: controlar el partido, neutralizar el talento del Real y decidir en los detalles. En la ida, en el Santiago Bernabéu, victoria alemana por 1-0, con gol de Giovanni Elber en el minuto 55. Fue un partido cerrado, donde el Bayern construyó un auténtico muro defensivo, anulando por completo el ataque merengue y aprovechando una de las pocas ocasiones que tuvo. El Real, pese a su calidad ofensiva, no logró romper el bloque. En la vuelta, en Múnich, el Bayern confirmó su superioridad con un 2-1. Los goles llegaron nuevamente de Giovanni Elber y Jens Jeremies, mientras que Luis Figo descontó para el Real Madrid. El conjunto alemán mostró un control total del partido, marcando el ritmo, imponiéndose en los duelos físicos y gestionando la ventaja con madurez. El global de 3-1 reflejó exactamente lo que fue la eliminatoria: un Bayern más sólido, más equilibrado y mentalmente superior. Este resultado tuvo un peso enorme, porque no fue solo una clasificación, fue una respuesta directa a la eliminación del año anterior y, a diferencia de otras temporadas, esta vez
no hubo revancha inmediata. El Bayern siguió su camino hasta la final y conquistó la Champions League, consolidando su poder en Europa. El Real Madrid, en cambio, quedó eliminado con la sensación de que en esta rivalidad cada error se paga caro y cada temporada puede cambiar por completo quién domina. Si algo ya estaba claro en esta rivalidad es que nadie se queda abajo por mucho tiempo, y en la temporada 2001-2002 el Real Madrid volvió a enfrentarse al Bayern de Múnich en cuartos de final con un único objetivo: revancha. En la ida, en Múnich, el Bayern ganó 2-1, con goles de Claudio Pizarro y Jens Jeremies, mientras que Jeremy marcó para el Real. Era, una vez más, el escenario perfecto para que los alemanes controlaran la eliminatoria, pero el Bernabéu cambió todo. En la vuelta, el Real Madrid firmó una actuación completamente distinta, intensa y dominante, ganando 2-0 con goles de Iván Helguera y Guti. El equipo español presionó desde el inicio, anuló el mediocampo del Bayern y mostró un nivel técnico muy superior, con figuras como Zinedine Zidane y Raúl González liderando el juego. El global de 3-2 aseguró la clasificación merengue, pero lo más importante fue el contexto. Este Real Madrid no solo competía, era histórico. Aquella victoria abrió el camino hacia una campaña legendaria que terminaría en la final contra el Bayer Leverkusen, marcada por uno de los goles más icónicos en la historia de la Champions. Y, una vez más, el Bayern volvía a caer en un momento decisivo. La rivalidad seguía viva y completamente impredecible. En 2003-2004, el duelo entre Real Madrid y Bayern de Múnich sumó un nuevo ingrediente: estrellas contra juego colectivo. El Madrid vivía el auge de los galácticos, con figuras como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham y Luis Figo, mientras que el Bayern se mantenía fiel a su estilo físico y altamente competitivo. En la ida, en Múnich, empate 1-1. Roy Mackay adelantó al Bayern, pero Roberto Carlos igualó para el Madrid en un partido intenso y muy disputado en el mediocampo. Todo quedaba abierto para la vuelta en Madrid, y fue en el Santiago Bernabéu donde el talento individual marcó la diferencia. El Real ganó 1-0 con gol de Zidane en un encuentro más controlado, donde logró imponer su ritmo y gestionar mejor la eliminatoria. El global de 2-1 clasificó al conjunto merengue. Este cruce reforzó una narrativa clara: genialidad individual frente a fuerza colectiva. El Bayern compitió al máximo, pero la calidad técnica del Real terminó imponiéndose. Aún así, el equipo español ya mostraba señales de fragilidad defensiva e irregularidad, algo que se confirmaría más adelante con su sorprendente eliminación ante el Mónaco. El Bayern, pese a caer, consolidaba su imagen como un rival durísimo. Tras algunos años sin enfrentarse en eliminatorias, Real Madrid y Bayern de Múnich se reencontraron en los octavos de final de la Champions 2006-2007 y firmaron uno de los duelos más dramáticos de la rivalidad. En la ida, en el Santiago Bernabéu, victoria del Real por 3-2 en un partido frenético desde el inicio. Raúl González marcó 2 veces, 10 y 28, mientras Ruud van Nistelrooy amplió al 34. Por el Bayern, Lucio descontó y Mark van Bommel anotó un golazo desde fuera del área, dejando la eliminatoria completamente abierta. Y fue en la vuelta, en Múnich, donde llegó uno de los momentos más icónicos de la Champions. Con apenas 10 segundos, Roy Mackay marcó el gol más rápido de la historia del torneo, tras un error grave de Roberto Carlos en la salida. El impacto fue inmediato. El Real reaccionó y empató con Van Nistelrooy de penalti, pero el Bayern volvió a adelantarse con otro gol de Lucio, sellando el 2-1. En el global, 4-4, pero el Bayern avanzó por el valor de los goles fuera de casa. Este enfrentamiento resumió perfectamente la rivalidad: máxima intensidad, errores decisivos y detalles marcando la diferencia. Para el Real, otra eliminación dolorosa en Europa. Para el Bayern, la confirmación de que sabe golpear en el momento justo. En 2011-2012, ambos volvieron a cruzarse en semifinales de Champions y el resultado fue uno de los capítulos más traumáticos en la historia reciente del Real Madrid. El Bayern, liderado por Arjen Robben, Frank Ribéry y Manuel Neuer, ganó la ida por 2-1 en Múnich con goles de Ribéry y Mario Gómez, mientras Mesut Özil marcó para el Madrid. En la vuelta, en el Bernabéu, el Real empezó arrasando. Cristiano Ronaldo anotó 2 veces y puso a su equipo en ventaja global, pero antes del descanso, Robben empató de penalti, igualando la eliminatoria. El partido siguió tenso, equilibrado, definido por mínimos detalles, hasta llegar a los penaltis. Y ahí llegó el golpe. Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos fallaron sus lanzamientos, mientras el Bayern fue más efectivo y se clasificó. El Bernabéu quedó en shock. Era un Madrid dominante en España, pero que una vez más caía en Europa. Para muchos, una de las eliminaciones más dolorosas del club, no solo por el contexto, sino por la forma. Y otra vez, el Bayern demostraba que en duelos igualados sabe sobrevivir. En 2013-2014, el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern de Múnich
alcanzó un peso gigantesco. Era el Bayern de Pep Guardiola, vigente campeón de la Champions, contra el Real de Carlo Ancelotti, obsesionado con la décima. En el entorno alemán había una enorme confianza, con la idea de que el estilo de posesión dominante de Guardiola controlaría por completo el partido. En la ida, en el Bernabéu, victoria del Real por 1-0 con gol de Karim Benzema, dentro de un planteamiento táctico perfecto. El Bayern tenía el balón, pero el Madrid era letal al contraataque. Aún así, muchos creían que en la vuelta, en Múnich, el Bayern remontaría, pero lo que ocurrió fue histórico, un colapso total. El Real ganó 4-0 en plena Allianz Arena, con 2 goles de Sergio Ramos a balón parado, uno de Cristiano Ronaldo al contragolpe y otro más de Cristiano para cerrar la goleada. El Bayern tuvo más posesión, intentó imponer su juego, pero fue completamente superado en lo táctico. Su defensa quedó expuesta, el mediocampo no reaccionaba y Guardiola fue duramente criticado por insistir en un estilo que no funcionaba en ese contexto. Internamente, ese partido quedó marcado como uno de los mayores errores estratégicos de su carrera. Del lado del Real, fue la confirmación absoluta, un equipo equilibrado, eficaz y letal. No fue solo una clasificación, fue una humillación histórica que abrió el camino hacia la ansiada décima. Si hay un cruce que hizo explotar esta rivalidad en polémica, fue el de 2016-2017, Real Madrid contra Bayern de Múnich en cuartos de final, con 2 gigantes dirigidos por Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. En la ida, en Múnich, el Bayern se adelantó con gol de Arturo Vidal, pero falló un penalti en la primera parte que pudo cambiarlo todo. En la segunda mitad, el Real remontó con 2 goles de Cristiano Ronaldo, cerrando el 2-1. En la vuelta, en el Bernabéu, el partido se volvió un caos. El Bayern abrió el marcador con un penalti convertido por Robert Lewandowski. El Real empató con Cristiano Ronaldo y después Sergio Ramos marcó en propia puerta, llevando el duelo a la prórroga. Pero lo que realmente marcó el partido fueron las decisiones arbitrales. Arturo Vidal fue expulsado en una acción muy discutida, dejando al Bayern con 10, y en la prórroga, Cristiano Ronaldo marcó 2 goles en fuera de juego, lo que generó una reacción inmediata. Marco Asensio sentenció el 4-2. En el entorno del Bayern hubo explosión total. Jugadores y directivos hablaron abiertamente de escándalo. Para muchos aficionados alemanes fue una eliminación injusta. Para el Real, en cambio, otra muestra de carácter en momentos decisivos. Lo cierto es que este enfrentamiento llevó la rivalidad a otro nivel. Ya no era solo fútbol, era tensión, polémica y sensación de injusticia en ambos lados. Si 2017 ya había sido polémico, 2018 llegó como una continuación directa, con aún más tensión. Real Madrid y Bayern de Múnich volvieron a enfrentarse en semifinales de Champions, con un ambiente de revancha total del lado alemán. En el entorno del Bayern se hablaba abiertamente de los errores arbitrales del año anterior, mientras que el Real llegaba con la confianza de ser bicampeón de Europa. En la ida, en Múnich, el Bayern se adelantó con Joshua Kimmich al 28, pero el Real respondió antes del descanso con un golazo de Marcelo al 44. Aunque el Bayern dominó las estadísticas y generó más ocasiones, fue el Real quien golpeó con eficacia. Marco Asensio hizo el 2-1 al 57 en un contraataque rápido. En la vuelta, en el Bernabéu, el partido arrancó a un ritmo frenético. Kimmich marcó otra vez a los 3 minutos. El Real empató al 11 con Karim Benzema de cabeza y al inicio del segundo tiempo llegó la jugada clave. Tras un pase atrás de Tolisso, el portero Sven Ulreich falló de forma increíble y dejó el balón servido para que Benzema hiciera el 2-1. James Rodríguez empató al 63, pero el 2-2 final clasificó al Real por el global, 4-3, y, como era de esperar, hubo polémica. Una mano clara de Marcelo dentro del área no fue señalada por el árbitro Cüneyt Çakır, lo que generó indignación en el Bayern. El propio Marcelo admitió después el contacto. Al final, otra eliminación dolorosa para los alemanes, y otra muestra de que, en esta rivalidad, el Real sabe sobrevivir incluso cuando es superado. Años después, ya en una nueva era, Real Madrid y Bayern de Múnich volvieron a cruzarse en semifinales de Champions, y el peso de la historia seguía intacto. El contexto había cambiado. El Real combinaba jóvenes estrellas con líderes experimentados, mientras el Bayern buscaba volver a la cima europea tras temporadas irregulares. El mensaje era claro: no era un partido más, era legado, historia y revancha. En la ida, en Alemania, el Bayern se adelantó con Leroy Sané en una acción individual y amplió con Harry Kane de penalti, pero el Real volvió a demostrar su sangre fría.
Vinicius Jr. marcó 2 goles, incluido uno desde los 11 metros, firmando el 2-2. En la vuelta, en el Bernabéu, el Bayern se puso por delante con un golazo de Alphonso Davies y parecía tener la clasificación en sus manos hasta el final. En una remontada increíble, Joselu marcó 2 goles casi consecutivos, uno tras un rebote y otro validado por el VAR, sellando el 2-1 para el Real. Y, una vez más, la polémica no faltó. El Bayern reclamó una jugada final en la que el árbitro detuvo la acción antes de un posible gol, provocando indignación inmediata. Desde el lado alemán hablaron de error grave, mientras que en Madrid se celebraba otra noche mágica en el Bernabéu. Al final, un capítulo más para la historia y otra vez el Real sobreviviendo cuando parecía imposible. ¿Crees que el Real Madrid podrá eliminar al Bayern esta temporada? Deja tu opinión, dale like y suscríbete al canal para seguir creciendo.